Diego Barrientos, Lucila Carvajal, Presente, doctor. Gabriela Castillo, Presente, doctor. Samuel Chirinos, Presente, doctor. Alejandro Díaz, Presente, doctor. Renzo Félix, Presente, doctor. Renzo Félix no es hijo del doctor Félix, neurocirujano, no. No, no, Renzo, doctor. Katy Flores, Katy Flores está ahí. Paul Garreazo, Paul, Naida Yantoy, está Naida, Presente, doctor. Ángela Presente, doctor. López, Ángela, Presente, doctor. Lisette Mamani, Presente, doctor. Paul Medrano, Presente, doctor. Miguel Rosas, Jean-Pierre, Presente, doctor. Jean-Pierre, Marco Junior, Marco, ¿está ahí? Presente, doctor, ¿la escucha? Sí. Ya. María Geraldine, María Geraldine Ramírez Lara, María Geraldine Ramírez Lara, ¿no está? Celeste Regalado, Celeste, Doctor, buenos días. Presente. ya. Luis Roca, Luis Roca Gutiérrez, Xiomara Rodríguez, Presente, doctor. Xiomara, ¿no? Sí. Ya. Gustavo Suárez Navas, Gustavo, Presente, doctor. Buenos días. Carla Tineo, Presente, doctor. ya. Valeria Torres, Buenos días, doctor. Presente. ya. Josian Valencia, Josian, Buenos días, doctor. Presente. ¿está no? Ya. Cristal Vera, Presente, doctor. Buen día. ya. Kiara Villavicencio, Presente, doctor. ya. Diana Wong, Presente, doctor. Buenos días. ya. Alguien que haya llegado después del llamado, Katy Flores, Diego Barrientos, Luis Roca, alguien que no haya llamado, A mí, doctor. Marcelo Garriazo. apellido, Garriazo Navarro. ya. Sí llamado, pero no estaba ya. Paul, ¿no? Ya. Listo. ¿Alguien más? Día de hoy vamos a referirnos al tema del tabaquismo. Es una cosa importante el tabaco, puesto que es una de las causas más importantes como factor predisponente de una serie de enfermedades respiratorias. A Roca, sí, Luis Fernando Roca, ya lo estoy poniendo presente. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, ok. Perdón. Entonces, Disculpe. ya, ya. Entonces, ya sabemos que el tabaquismo aumenta 20 veces más la posibilidad que exista un cáncer de pulmón. Y también existen una serie de enfermedades provocadas por el tabaco, no solamente enfermedades respiratorias, sino enfermedades de otros lados, o sea, enfermedades urológicas, enfermedades génico urinarias, como el cáncer de vejiga, o enfermedades digamos, durante el embarazo,
la posibilidad de preeclampsias y una serie de enfermedades cardíacas, por ejemplo, posibilidad de infarto miocardio, mayor posibilidad de compromiso de las arterias, de arteriosclerosis, compromisos, accidentes cerebrovasculares, cerebrales. Entonces hay un compromiso sistémico con el tabaquismo. Entonces el tabaquismo es un tema importantísimo, sobre todo como factor predisponente de enfermedades. Y como habíamos pensado, digamos, teníamos pensado evaluar una cosa importante que es respecto del cáncer de pulmón, algunos hallazgos en la broncofibroscopía con respecto al cáncer de pulmón. Vamos a ver si vamos a compartir pantalla, vamos a ver si se puede, si no ya seguimos con tabaquismo, ¿ya? Entonces, compartimos pantalla, damos el clic acá, compartimos y ojalá, ¿ven? No ven. ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? Hola. ¿Están viendo la pantalla? Todavía no, doctor. No, doctor, no se ve. No se ve nada, ¿no? Entonces no. Entonces no se puede. Ya, a otra posibilidad. Compartir pantalla. De repente es con el otro, ¿no? Y el otro. Ahora, ¿se ve o no se ve? No se ve, doctor. ¿Se ve algo? No, doctor. Tampoco, ¿no? No se visualiza nada, doctor. Bueno, pues. No, es que de repente el video está en otro sistema. Ya vamos a seguir buscando. No nos quedamos por vencidos. Ya, sí. Ya vamos a hacer nomás lo que estamos a ver. Doctor, buenos días. Compartimos archivos, ¿no? Sí, hola. ¿Cómo te Doctor veías? Ramírez, disculpe, la plataforma no me conectaba. Ramírez Geraldín, ¿no? Sí, doctor. Ya. Gracias. Ya, entonces vamos a hacer entonces lo del tabaquismo. Ahora se ve el tabaquismo. ¿Se ve la lámina? No. Se ve, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces empezamos con el tabaquismo, ¿ya? Una de las cosas importantes con respecto con respecto al cáncer de pulmón es que la gran mayoría de nuestros pacientes fumadores generalmente ya van a la consulta médica en estados ya avanzados de enfermedad, ¿no es cierto? Van con pérdida ponderal importante, tosedores crónicos, van con un compromiso severo. Por eso cuando le quieren tomar una placa de pulmón, dice acá, dice, no, una placa de mármol, porque ya está esperándolo justo a la muerte. Entonces, el tiempo de sobrevida de un paciente con cáncer de pulmón es muy corto cuando está en estadio avanzado, máximo 6 meses. Y eso no pasa con ninguna de las enfermedades. Por eso es importante tener en cuenta a esta enfermedad, hacer el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Entonces, y el diagnóstico temprano no solamente es importante, sino también la forma como podemos prevenir la enfermedad. Y la forma como prevenir la enfermedad es actuando sobre los factores predisponentes. Y esto es una de las cosas más importantes de la prevención del tabaquismo. En la mañana estuvimos hablando en una reunión sobre la comunicación en tiempos de COVID. Y el último spot televisivo era sobre mi lucha, ¿no? Y sobre todo que resalta el papel de la mujer en la sociedad. ¿Por qué es que en las mujeres
hay menor incidencia del COVID, casi una diferencia tremenda, ¿no? Casi las 3/4 son hombres y solamente 1/4 mujeres. Primero porque existen los factores, los receptores AC2 en el hombre son mucho mayores y por lo tanto el spike, o sea, la espiga del virus va a interconectar directamente en aquellos organismos que tienen más receptores. Entonces, anatómicamente, fisiológicamente, el hombre está más dispuesto. Pero también dice que las mujeres tienen mayor hábitos de higiene, mayor limpieza, mayor cuidado, ¿no? Mayor responsabilidad de ese tipo, del cuidado personal y del cuidado de su familia. Entonces hay una cosa importante en, digamos, resaltar el valor de la mujer en la sociedad actual. Y miren, por ejemplo, y esto es una realidad que estoy seguro que se ve en sus familias también. Cuando una madre de familia está con gripe, un resfriado común, sigue trabajando, sigue atendiendo a los niños. En cambio, cuando un hombre está resfriado, ya se siente que va a morir. Entonces, también la actitud frente a la enfermedad es una cosa importante que debemos tener presente también en cualquier tipo de patología. Entonces, el gran problema de la mujer actual, la mujer moderna, y de su actividad económica, financiera, su actividad laboral, hace que, así como cambia de vestimenta, una vestimenta gerencial, ¿no? También va a tratar de hacer los mismos hábitos que habitualmente hace el hombre, sobre todo gerenciales, ¿no? Que es el uso del cigarrillo en el dedo. O sea, el consumo del tabaco en mujeres ha aumentado. Y eso hace que precisamente exista mayor predisposición de las mujeres a que tengan el cáncer de pulmón, porque también está asociado al aumento del tabaquismo en mujeres. Entonces hay una cosa que debemos tener bien presente en estos casos. El problema del tabaquismo no solamente es un problema de contaminación intrabronquial pulmonar, sino también un tema de contaminación ambiental. Entonces no se olviden que el ambiente es una cosa importante para la salud respiratoria. Con respecto al tabaco, ya hay una historia antigua en Sevilla, por ejemplo, en 1535, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, cuando habló sobre la historia general de las Indias, ya había descubierto o escrito acerca de la caña hueca, una hierba cuyo humo durante la absorción producía estado de estupor. O sea, ya describía que ya los antiguos peruanos utilizaban ciertos productos para inhalar. Ya en la ceremonia de paz y purificación del espíritu había poderes mágicos que agradaban a los dioses, ¿no? Y lo usaban para combatir a los broncoespasmos, las convulsiones, etc., mordeduras de animales. Ya usaban el humo como un poder mágico. En 1560, ¿no?, se describe la reina, hojas de tabaco, hierba de la reina, hierba del embajador. En 1584 se describía como una costumbre repugnante y dañina para el cerebro y la salud, peligrosa para los pulmones. Ya en esta época, miren, 1584. Y a pesar de que tanta antigüedad en la cual ya se describía la importancia dañina de los pulmones, sin embargo, las compañías farmacéuticas han seguido produciendo con mayor intensidad este producto. Entonces, es la historia del tabaquismo. Ya 1600, siglo XVIII, 1800. En 1828 recién se supo sobre este tema, el componente del tabaco que es la nicotina, que es el que provoca un grado de adicción a este hábito nocivo. En el siglo XX, con las guerras mundiales, se aumenta el uso del tabaquismo y por lo tanto el uso de los fallecidos, ya no por efecto de la guerra, sino por sus consecuencias militares, ¿no?
En el servicio militar, 32%, 44% fumadores. En el estudio en las universidades, aficionados habituales, mayor en varones. Se utilizó el tabaco mentolado, que se fue más adictivo, por lo cual ya no se usa ese tipo de tabaco. ¿Ustedes se acuerdan? Pregúntenle a sus padres qué tabaco mentolado existía, cuál era la marca de tabaco. ¿Ustedes se acuerdan de ese tabaco? ¿Alguien les contó a sus padres cómo se llamaba ese cigarrillo? Bueno, quien va a decir que no he fumado, no puedo engañar, ¿no? O sea, yo también he fumado, como siempre, para probar. Y el tabaco se llamaba Salem, con A, S-A-L-E-M, Salem. Es un tabaco mentolado muy rico. Todo el mundo lo usaba, pues, ¿no? Porque era agradable al sabor, pero era más adictivo. Ya no existe, pues, en nuestro medio. Y este tabaco, el uso del tabaco del cáncer de mujer aumentó en 4% debido básicamente al tabaquismo. ¿Por qué yo me dedico a exponer las primeras partes en esto? Porque las industrias farmacéuticas se han dirigido hacia el consumo del tabaco. Sus principales, digamos, sus principales consumidores son los jóvenes y las mujeres. Entonces, ahí está orientado su población, digamos, sus principales cautivos, o sea, sus principales clientes. Entonces, por eso que nosotros debemos actuar sobre esta población. Población joven y población femenina son los principales clientes a los cuales debemos indicarles todos los componentes del tabaco. Miren, una serie, casi como 200, que son cocarcinógenos, carcinógenos y cocarcinógenos. Hay toda una lista: acetaldehído, acetona, nicotina, benzopireno, cloruro de vinilo, alquitrán. Ese es el más cancerígeno, el alquitrán. Imagínense, a pesar de que tiene filtro el tabaco, entonces siempre se encuentran componentes de alquitrán. ¿Ya? Polonio, arsénico, amoníaco, todos los componentes, ácido cianhídrico, todos estos componentes, al entrar en combustión y al ser inhalados, van a provocar que esto se penetre al árbol bronquial. Entonces, no se olviden que estos componentes son sumamente dañinos para la respiración o para los componentes del árbol bronquial. ¿Qué cosa es el tabaquismo? Es una intoxicación por el humo del tabaco. Entonces, en realidad, el tabaquismo debemos hacer no como una costumbre, un hábito nocivo, sino como una enfermedad. Y no es una enfermedad propia del pulmón, sino una enfermedad sistémica. Tiene 4.000 componentes. Y de los 4.000 son como 200 que son cocarcinógenos o carcinógenos. Efectos biológicos. La nicotina ataca sobre el sistema nervioso y es responsable de la adicción. El alquitrán tiene efectos irritativos inflamatorios sobre la vía aérea y el territorio alveolar. Y el monóxido de carbono reduce el contenido arterial de oxígeno y es un factor precipitante de accidentes cerebrovasculares, coronarios y problemas nerviosos. Entonces, esos son los 3 componentes más importantes del tabaco que es necesario mencionar: la nicotina, los alquitranes y el monóxido de carbono. Hay gran problema del tabaco. Antes de serias disposiciones como son de no fumar en ambientes públicos, el fumar era una cosa habitual, inclusive dentro de la familia. Entonces, los efectos del humo del tabaco, o sea, el fumador pasivo, también es un grave problema de riesgo de salud respiratoria. Entonces, siempre a todo paciente hay que preguntarle no solo si fuma, sino si está en contacto con algún fumador. Y cuanto más tiempo tenga fumando, peor va a ser, digamos, el compromiso pulmonar y respiratorio. Eso,
es lo que llamamos el second hand, o sea, el fumar así de personas, o sea, fumar en grupo. Ese es otro medio de transmisión, digamos, de los efectos del humo del tabaco en el grupo. Entonces, eso es lo que ha manifestado también que cuanto mayores fuman un grupo, mayor la cantidad de humo que se puede almacenar. Y sobre la persona que no fuma, o sea, el pasivo, hace efectos. Entonces, con el aire, el humo va a quedar en el aire, y esas aires tienen partículas pequeñas, que tiene, al exhalar, mayor concentración de agentes carcinógenos. Entonces, si uno fuma, hay que decir al inhalador que se absorba todo el inhalador y no lo exhale, porque está bien que tenga cáncer de pulmón el que fuma, pero al exhalar, el botar el humo, aumenta la cantidad de... Hay más carcinógenos en el humo que bota que en lo que aspira. Entonces el compromiso, pues, alguien que no tiene la culpa de estar en un medio de fumadores, lo va a complicar. Ese humo también puede provocar irritación de los ojos, de la mucosa nasal, de la faringe, problemas de rinitis. Y el monóxido de carbono va a aumentar que aumente la presión y el pulso. Entonces, un ambiente de fumadores definitivamente es un ambiente dañino. Yo me acuerdo en las discotecas de mis épocas, había un puro humo. Incluso tu ropa salía oliendo a humo de tabaco. Entonces, felizmente, y no había los adecuados medios de ventilación. Entonces, por ahora, generalmente, eso ya está, digamos, se ha podido mejorar con medidas de... Entonces, a una hora, cuando se han hecho estudios, más pasando de una hora, el fumador pasivo en su orina va a presentar productos de degradación de tabaco, como si hubiera fumado 3 cigarros. ¿Se dan cuenta de este tema? Es una cosa importantísima. O sea, si uno va a una discoteca, por ejemplo, en la que se permite fumar, y la persona nunca ha fumado, y no, yo no fumo, no tengo problemas con el tabaco, no me gusta fumar, etc. Pero mire, es como si hubiera, a la hora nada más, pasando la hora del ambiente de fumadores, y es como si hubiera fumado 3 cigarrillos. Entonces, miren la importancia que tiene el humo del tabaco en el medio ambiente. El fumador pasivo también no está exento de compromiso. Miren, puede tener cáncer de pulmón, cáncer de senos paranasales, riesgos de infecciones en el oído, nariz y garganta, problemas respiratorios, bronquitis, asma, y en la maternidad, parto prematuro, bajo peso. O sea, casi todos los efectos que tiene un fumador activo los puede tener también el fumador pasivo. Entonces, por eso es que es importante, digamos, liberar un ambiente libre del tabaco. Es una cosa importante como medida de salud pública y prevención de las enfermedades. Y peor aún en las gestantes, las embarazadas. Fumar durante el embarazo perjudica al hijo, duplica el riesgo de muerte súbita del lactante. Entonces no hay peor daño que una fumadora. Este es su anillo de matrimonio, pero lamentablemente eso, ¿de qué sirve tener un anillo ahí cuando realmente están haciendo daño al niño que está gestando? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre ese tipo de riesgos. Existen gestantes que siguen fumando, ese es un gran drama. Entonces en los infantes va a provocar síndrome de muerte súbita, niños que nacen con predisposición al asma, infecciones respiratorias, incrementa el riesgo de contraer tuberculosis, alergias, dificultades de aprendizaje, retraso en el desarrollo, ¿no? Las caries dentales. Entonces, no se olviden que es importante tener en cuenta en todas estas complicaciones que pueden ver en los niños que están expuestos a los padres fumadores. La adicción al cigarrillo puede ser tanto de índole psicológica como farmacológica. Existen grandes diferencias individuales de susceptibilidad a los efectos nocivos del tabaco. Es difícil determinar objetivamente la dosis total recibida por la multiplicidad de variantes de consumirlos.
Entonces, no se olviden que los pacientes con el tabaco tiene un componente que es la nicotina, que va a ayudar bastante a la adicción del cigarrillo. Por eso es importante, esta clase de ahora, por ejemplo, esta reunión que tenemos sobre tabaquismo, ya es una medida terapéutica porque lo principal es que nosotros, en nuestros familiares o amigos que fuman, lo que deben tener es, digamos, una noción de cuáles son los componentes del tabaco para poder hacer un diagnóstico adecuado de tabaquismo y para poder sobre todo prevenir a que ya no sufra, que no llegue a la adicción. Porque cuando llega la adicción ya necesitas otro tipo de medidas no farmacológicas para poder luchar contra el tabaquismo. Entonces, la primera parte de la lucha contra el tabaco es precisamente prevenir a través de la educación, y es lo que generalmente ustedes tienen que hacer. Los efectos son de lento desarrollo, de manera que los estudios prospectivos en seres humanos son difíciles, ¿no? Entonces, no se olviden que los efectos del tabaco, el cáncer de pulmón, por ejemplo, cuanto más joven uno empieza a fumar, más joven también puede tener la enfermedad del cáncer. Por ejemplo, si uno empieza a fumar a los 20 años, a los 40 años ya puedes tener, digamos, la presentación del cáncer de pulmón. O sea, joven. Antes pensaban que el cáncer de pulmón se presentaba a los 60, 70 años y no es así. Puede tener una persona 40 años y tener cáncer. ¿Por qué? Porque ha fumado de muy temprana edad. Una cosa importantísima que estamos viendo, que la salud no puede estar, digamos, exenta de compromisos de los intereses económicos y posiciones emotivas, ¿no? sobre el consumo del tabaco. Las empresas tabacaleras utilizan muchas medidas publicitarias para el uso del tabaco. A pesar de ser un riesgo, las empresas tabacaleras tienen mucho poder económico, y cuando hablamos de poder económico también tienen poder político, porque hacen lo que se llama lobbies, es decir, las empresas financian las campañas políticas de los congresistas, de los partidos políticos. ¿Para qué? Para que una vez estando en el gobierno, digamos, no supriman, digamos, o pongan más impuestos a las empresas tabacaleras. Eso ha sido nuestra realidad de hace muchos años, sino que nadie hace nada para contrarrestar esta relación entre las empresas económicamente fuertes y los partidos políticos y los candidatos a las presidencias, que siempre están influenciados por intereses económicos de las grandes empresas. A pesar de todas estas dificultades, la cantidad y calidad de estudios epidemiológicos es tal que hoy ya no cabe ninguna discusión sobre el rol patógeno del tabaco en las enfermedades. Está ya recontra comprobado del tabaquismo y la producción de enfermedades. ¿Y cuáles son estas enfermedades más frecuentes? El cáncer, sobre todo de bronquios, que hemos dicho, cavidad oral, o sea, todo donde pasa el humo que inhala un fumador, en la laringe, en el esófago, en el estómago, en el páncreas, la vejiga, el cuello uterino, el riñón, son los órganos más importantes que se pueden afectar de un cáncer debido al humo del tabaco. Pero no solamente provoca cáncer, sino también otro tipo de enfermedades, como son enfermedades coronarias, enfermedad vascular periférica, la bronquitis crónica, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el aumento de morbilidad y mortalidad perinatal, el daño fetal intrauterino y la morbilidad respiratoria y circulatoria en fumadores pasivos. Entonces, es todo un compromiso tumoral y no tumoral por el cáncer y enfermedades que no cancerosas debido al tabaquismo. Una tremenda enfermedad neoplásica pulmonar en una pieza de autopsia y el compromiso severo por el humo del tabaco, un pulmón prácticamente negro, en comparación de un pulmón que nunca ha fumado, ¿no? Entonces, no se olviden que el tabaco daña el pulmón y mata.
Entonces hay que tener en cuenta todas las enfermedades y condiciones asociadas al tabaquismo. O sea, aparte que el tabaco provoca, sí, lesión bronquial, pulmonar, también existe mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias bacterianas. Hoy día en la clase práctica hemos estado hablando del COVID y hemos visto la susceptibilidad de pacientes al COVID, porque tiene que haber un agente que es el virus y un huésped. Y este huésped no solamente puede, digamos, este huésped, o sea, pacientes que tienen de alto riesgo, no solamente son los varones, los mayores de 60 años, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen cáncer, los que tienen una enfermedad concomitante, sino también los fumadores. Los fumadores tienen una mayor susceptibilidad no solamente a infecciones respiratorias bacterianas, sino también a infecciones respiratorias virales. Entonces no se olvide el fumador y el tabaquismo como riesgo de enfermedad severa por COVID. Enfermedades respiratorias agudas aumentan la actividad bronquial, o sea, los casos de las crisis asmáticas son más frecuentes en fumadores. La pérdida de elasticidad de la piel, las arrugas, son pacientes fumadores envejecidos, adelgazados, arrugados, con voz gruesa. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Este conjunto de efectos explica que la mortalidad general de los fumadores supera hasta un 70% a los no fumadores de la misma edad y que el ausentismo laboral de fumadores supera un 35-45% de no fumadores. O sea, hay implicancia también no solamente en la mortalidad y la morbilidad, sino también en los efectos negativos en cuanto a la actividad laboral. Entonces no se olviden que el tabaco es un motivo de ausentismo generalmente por algún compromiso de alguna enfermedad. Entonces esa es nuestra obligación, cortar con el tabaquismo a nivel mundial. Es una tarea para toda la sociedad. El mecanismo más eficiente para conseguir una disminución global del número de fumadores es la prescripción médica metódica, seria, fundada. El médico no debe fumar, ya que si lo hace, el mensaje tácito para el paciente es que el cigarro no es tan dañino, puesto que el médico que sabe no haría algo que atentara contra sí mismo. Ahora es cada vez menos, pero sí en mi época yo me acuerdo que los profesores más antiguos se hacían un ratito en el momento del descanso, del break, se iban a fumar su cigarrillo. Entonces ahora, felizmente, eso cada vez está cambiando. Claro, yo pido permiso, un break para tomar un café, aunque el café también es dañino, pero por lo menos no contagia a otras personas. Entonces no se olviden la importancia que tiene el tabaquismo y nosotros como médicos, estudiantes de medicina, como ustedes, tienen que ser un modelo de salud pública, porque todos lo miran a ustedes, porque dicen, si el mismo doctor fuma, si el mismo doctor hace eso, si el mismo doctor no usa mascarilla, si el mismo doctor no se lava las manos. Entonces, ustedes como estudiantes de medicina tienen que también dar un ejemplo de salud pública, porque todos los están viendo a ustedes, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, todos los ven como un modelo. Entonces, tienen que comportarse a la altura. Entonces, para el control del tabaquismo, lo básicamente es hacer una buena evaluación. Cuando un paciente, un niño, ustedes vean un niño que tiene problemas bronquiales, tiene que preguntar al padre si consumen tabaco y otros que están en la casa. Y si es así, deben recibir una explicación clara de los riesgos, ¿no? Y la relación del consumo y sus problemas. Entonces, la historia clínica es importantísima en cualquier paciente y sobre todo los niños que están expuestos al humo del tabaco. El rol patógeno del tabaco. La enfermedad coronaria es el principal contribuyente al exceso de mortalidad, con el agravante que las muertes por infarto ligadas al tabaco se producen mayoritariamente bajo los 45 años. O sea, los pacientes fumadores no necesariamente pueden desarrollar un cáncer después de los 45, sino antes de los 45
ya pueden tener un infarto de miocardio, ¿no? Entonces las compromisos coronarias siguen en frecuencia al cáncer bronquial o por EPOC. Entonces no se olviden la importancia de la cardiopatía coronaria con el tabaco. Si se comparan las muertes asociadas al hábito de fumar con aquellas otras adicciones como el alcohol y las drogas, se puede apreciar la mucho mayor significación del tabaco. Entonces, si hablamos de alcohol y drogas, el tabaco provoca mucho más muertes que estas dos adicciones. Entonces, por eso es que le damos la debida importancia a este capítulo. Entonces, miren, por tabaco, 435.000 muertes. Por alcohol, 85.000. Y por drogas, 17.000. Eso no significa que las drogas y el alcohol son buenas tampoco. O sea, no vayan a pensar de que, bueno, yo no fumo, pero consumo marihuana. Tampoco es así. No fumo, pero tomo mis tragos. Tampoco no es así. O sea, todos son dañinos. Todos provocan la muerte. Entonces, pero lo que quiero resaltar es la magnitud del tabaquismo en cuanto a las enfermedades. Y sobre todo quiero orientar sobre las mujeres, el uso del tabaco en las mujeres, y sobre todo en las gestantes. Y como las mujeres son más receptivas, quiero decirles que si una mujer fuma, y lo que el viento se llevó va a ser el pulmón o ambos pulmones. Así que hay que tener mucho cuidado con el humo del tabaco. Hay una serie de mitos con respecto al tabaquismo. Por ejemplo, uno de los mitos dice que el tabaco contamina menos que los autos y las fábricas, ¿no? La realidad es que el tabaco está presente en la tercera parte de todos los cánceres diagnósticos y que también provoca contaminación ambiental. Entonces, no es cierto que el tabaco no contamina o contamina menos. Otro de los mitos es que el fumar relaja y alivia el estrés. Y no relaja, sino más bien es un estimulante. Esta situación de alivio se debe básicamente a una supresión de los síntomas de abstinencia, producidos por la falta de nicotina en el cerebro. Entonces, hay que tener cuidado que hay una serie de mitos con respecto al tabaco. Hay unos pacientes que me dicen, sí, doctor, ¿por qué se fuma? Y me contesta, de algo hay que morir, pues, doctor, me dice, de algo hay que morir. O sea, como creen que morir es parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida es morir. O sea, nosotros nacemos, pero para morir en determinado momento. O sea, no significa que vamos a ser inmortales, ¿no? Pero no, tenemos que hacer todo lo necesario para vivir lo más posible. O sea, entonces sería una cosa ilógica de pensar que como vamos a morir, ya mejor nos morimos una vez fumando. No, eso no es un razonamiento lógico y adecuado. Entonces eso es otro mito de como por algo vamos a morir. Es otro mito. Vas a morir más tempranamente y al morir más tempranamente estás dejando de producir, estás dejando de trabajar, estás dejando de contribuir a la mejoría de tu sociedad que va a quedar, la sociedad va a quedar para tus hijos, para tus nietos. Entonces si tú haces algo bueno en la sociedad, lo que van a mejorar son tus hijos y tus nietos. Entonces, si tú mueres antes, no puedes hacer algo bueno por tu sociedad. Entonces, no va a quedar ninguna herencia para los demás. O sea, el hecho de que de algo hay que morir, entonces, no es así, pues. Hay que morir, pero en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Otro de los mitos es, yo no dependo del tabaco, puedo dejar de fumar cuando quiera. Entonces, la realidad es eso, que el tabaco, dejar de fumar es difícil. Hay que tomarlo muy en serio. El mito es peor la cura que la enfermedad. Eso no es así porque la dependencia de la nicotina provoca malestar, pero se trata de una sensación temporal. En cambio, los beneficios son muy evidentes e importantes que aparecen en los pocos días de abandonar el consumo. O sea, a veces
los fumadores dejan de fumar, pero tienen una serie de trastornos. Y eso va a provocar que puedan pensar de que no es malo dejar de fumar porque provoca trastornos. O sea, el síndrome de abstinencia puede tener algunos problemas que se pueden compensar, que se pueden vencer, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar al momento de producir el tabaco. Otra de las cosas importantes con respecto al tabaco, otro de los mitos es dejar de fumar es casi imposible. La realidad es que dejar de fumar sí es posible. En la actualidad se dispone de una amplia gama de tratamientos farmacológicos y psicológicos que ayudan a dejar de fumar. Entonces, no hay nada imposible en nuestro medio. En el siglo actual no hay nada imposible. No se olviden ese compromiso severo del fumador. Un compromiso severo y que va a provocar prácticamente un incendio debido al humo del tabaco. Hay varias alternativas para dejar de fumar. Dejar de fumar es una cosa muy, muy difícil, pero sí hay digamos, un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Existen los efectos, el principal, el efecto, digamos, la orientación de un tratamiento farmacológico para dejar de fumar es básicamente el uso de parches, ¿no? Uno se coloca un parche en el cuerpo, pero puede tener reacciones cutáneas, ¿no? Entonces, digamos, estos parches en realidad no han sido son una alternativa muy tenue, ¿no? Sus efectos no han sido tan importantes, pero de todas maneras es parte del armamento terapéutico, los parches de nicotina. Otra de las cosas son comprimidos para chupar o también unos chicles que han tenido efectos secundarios leves, pueden provocar irritación de garganta, aumento de la salivación, ¿no? Entonces, los comprimidos para chupar son superiores a los del chicle, pero de eficacia parecida. En pacientes con problemas masticatorios o por estética no les gusta masticar públicamente. Entonces, hay que tener cuidado también con los... esta es una terapia de reemplazo, digamos. En lugar de fumar algo comprimidos para chupar o chicles para masticar, pero que, digamos, el gran objetivo es combatir la dependencia por la nicotina. Una de las cosas también que se ha hecho común es la terapia combinada, o sea, el parche con el chicle. Entonces, también sus efectos también no han sido del todo satisfactorios. Ya se probó algún fármaco, como el bupropión, ¿no? Pero los efectos tampoco no han sido muy importantes, ¿no? Por eso que ya se ha dejado cada vez más. El único medicamento que sí ha tenido mayor eficacia, sobre todo para dejar de fumar, y sobre todo la lucha contra la nicotina, es el Champix. Su nombre farmacológico es la vareniciclina. Entonces, es un periodo de tratamiento de 12 semanas, ¿no? Que también puede agregarse en 12 semanas más, ¿no? En presentación oral y a una dosis adecuada para que pueda... lo bueno de este medicamento es que está ya orientado, o sea, en su presentación vienen los días que se usa, cómo se usa. Entonces, la terapia
para dejar de fumar con este medicamento es el único que ha demostrado mayor eficacia con respecto a los parches o los chicles de nicotina. Pero lo más importante es la combinación de terapias, multicomponentes, diferentes técnicas psicológicas. Por eso el tratamiento de las terapias de grupo, el tratamiento psicológico para dejar de fumar es una cosa de primarísima importancia. El consejo, trabajar en cumplimiento, personalizar la intervención, tratamientos farmacológicos psicológicos es otra cosa importante también a tener en cuenta. Entonces, en cuanto a al tratamiento farmacológico, lo primero es la terapia de reemplazo nicotínico, ¿no? Entonces se reemplaza la nicotina del cigarrillo, ¿no? Y se va a una disminución progresiva de la dosis de reemplazo hasta poder luchar contra este hábito. Entonces, la terapia de reemplazo nicotínico no ha demostrado causar cáncer, no está implicada en el desarrollo de EPOC, tiene efectos cardiovasculares, se puede utilizar con cuidado en la embarazada, no hay indicación si la opción es fumar, no hay contraindicación. Entonces la terapia de reemplazo nicotínico es una cosa también importantísimo en la lucha contra el tabaco. Existen otros medicamentos, otras drogas de segunda línea, pero que no tienen tanta evidencia de su efectividad, porque tienen contraindicaciones y efectos adversos. Lastimosamente esto ha salido cortado, pero existen una serie de medicamentos en las cuales nosotros antiguamente se utilizaba para poder como un reemplazo nicotínico, pero no ha sido mayor en los efectos. La única es la vareniciclina, el Champix, es la única que sí ha dado mayor, digamos, muestra de la mejoría, ¿no? Es un agonista parcial, por lo tanto suma los efectos agonistas y antagonistas. Se absorbe a nivel intestinal. No inhibe el citocromo P450, 90% se excreta en la orina, no interactúa con otras drogas y una farmacocinética adecuada. Es una nueva molécula diseñada especialmente para el tratamiento del tabaquismo, actuando en un sitio blanco del receptor nicotínico del sistema nervioso central. Entonces no se olviden la importancia de la vareniclina para uso de acción sobre el receptor nicotínico del sistema nervioso central. Es la primera droga aprobada por el FDA. ¿Saben lo que es el FDA? En inglés, la Food and Drug Administration. Es la FDA de Estados Unidos, es poderosa. Poderosa porque es la que pone el pare a los principales medicamentos que quieren salir. Lamentablemente, el Donald Trump en Estados Unidos ha tratado en todo este año, una lucha contra la FDA que no aprobaba una serie de medicamentos para el COVID. Incluso al inicio del COVID, Donald Trump decía que la hidroclorotiazida, los medicamentos para el COVID iban a controlar la pandemia y sin embargo la FDA siempre se opuso, porque para que la fuga de la administración sea para que pueda dar pase a un medicamento tiene que hacer una serie de pruebas y estudios clínicos bien llevados a través de ensayos clínicos. La hidroxicloroquina, por ejemplo, no pasó en ningún momento, ¿no? Entonces, para el tratamiento del tabaquismo, la FDA es una cosa importante y ha sido probado vareniclina, derivado de la cisticina, una planta que se utiliza en Bulgaria para el tratamiento del tabaquismo desde hace décadas.
Existen otros que no los tenemos, metoxalén, no lo tenemos, entonces eso es una cosa que no podemos hablar, que no lo tenemos. Entonces, los fármacos se relacionan clásicamente, la terapia de reemplazo de nicotina no está desarrollada con el EPOC, ¿no? Depende fundamentalmente de la velocidad del desarrollo. Se puede utilizar con cuidado. La vacuna antinicotínica está diseñada para estimular la formación de anticuerpos. Eso se ha pensado, ¿no? Pero sin embargo que tampoco, digamos, ha tenido mayor repercusión en la lucha contra el tabaco. Teóricamente llegaría a la formación de complejos antígeno-anticuerpo, pero no ha demostrado su tratamiento adecuado. Lo que debemos tener en cuenta en aquellos que queremos luchar contra el tabaquismo es aliviar la ansiedad y el síndrome de supresión. Bloquear la satisfacción y el efecto de recompensa de la nicotina. Efecto agonista y un efecto antagonista. Aliviar la ansiedad y bloquear la satisfacción. Esto es el equilibrio ambiental que debemos tener cuidado con nuestros pacientes. Y el humo del tabaco es, digamos, una representante de la mortalidad que debemos tener con nuestros pacientes. Bueno, eso es en cuanto al tabaco. No sé, me están haciendo una pregunta aquí. El vape es el cigarrillo electrónico, ¿no? En cuanto al cigarrillo electrónico, provoca los mismos efectos que el humo del tabaco, así que de ninguna manera puede ser un reemplazo nicotínico, o sea, no es una alternativa, todo lo contrario, el uso del cigarrillo electrónico está demostrado que mantiene los efectos negativos del humo del tabaco sobre el organismo, ¿no? Entonces, no se esperancen en esos sabores, esos colores del cigarrillo electrónico y no se esperancen también que no existen efectos colaterales. Sí existen compromiso pulmonar o extrapulmonar por el cigarrillo electrónico. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tabaco? Existen otros, en cuanto a digamos, la parte de la salud reproductiva, hay algunos efectos importantes, como son, por ejemplo, la esterilidad. En cuanto, digamos, al tabaco, también puede provocar problemas de disminución de la libido en cuanto a la parte sexual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con los efectos colaterales a nivel de la salud reproductiva. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea personalmente o a través del chat. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por concluido este tema importante. Lo único que quiero que ustedes comprendan que el humo del tabaco existe en nuestro medio, que existe el hábito del fumar, que existe el tabaquismo, que el tabaquismo es un problema de salud pública, que el tabaquismo es un problema digamos, que debe ser solucionado por una campaña publicitaria, así como hemos visto hoy día en la mañana, estábamos viendo la comunicación
las campañas de salud que se han hecho durante el COVID, con las campañas publicitarias que se han hecho. Igualito me gustaría ver spots publicitarios sobre el consumo del tabaco. Pero ustedes ya saben por qué no sale. A ver, ¿alguien me puede decir por qué no sale un spot publicitario de que el humo del tabaco provoca esto? Aunque sea esta figurita que sale en televisión, en Canal 4, Canal 5, a las 8 de la noche. ¿Por qué no sale? A ver, alguien que me diga por ahí. No hay nadie. Alguien que levante la mano, que sea. Nadie levanta la mano. A ver, Lisette, Doctor, ¿por qué no sale esa campaña publicitaria? Aunque sea esta figurita que salga. claro. Diferente. Puede ser también porque los mismos comerciales, como sabemos, son muy caros y quizá no hay alguna empresa que se atreva a poder imponerse a las grandes fábricas y empresas de tabaco que hay, y creo que ellos son los que más pagan los impuestos para el Perú, entonces también por ahí que es algo contraproducente también, ¿no? Para las ganancias que hay, entonces por ese lado. Claro, claro. Ahí en el chat han puesto varias cosas y también tú lo has mencionado, que digamos hay intereses, pues, hay intereses económicos. Lógicamente, alguna empresa comercial no lo va a hacer. El único que lo puede hacer es el mismo gobierno, o sea, los ministerios de salud, la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, plata del Estado. Y no sale porque los intereses económicos son fuertes. O sea, las compañías tabacaleras son tan fuertes a nivel mundial como las compañías farmacológicas. O sea, millones y millones. Ponen funcionarios, ponen congresistas, ponen presidentes, financian campañas políticas, hacen lobbies. ¿Ustedes saben lo que es lobby? Hacer lobby. O sea, el lobby es cuando preparan a los congresistas, les hacen reuniones, los preparan, los ayudan, les consiguen asesores, ellos pagan a los asesores y los congresistas hacen leyes o normas que no van a chocar con sus intereses. O sea, entonces la política impregnada de corrupción. Entonces, ya Marco es anti-Vizcarra único. Bueno, resulta que las compañías farmacéuticas, que las tabacaleras son poderosas y hacen de que precisamente no salte este tema, digamos, como una campaña pública de salud pública. Y lastimosamente esto tiene años de años, pues esto se acumula. Las únicas campañas que le hacemos nosotros somos acá en las clases. Por ejemplo, yo me gustaría que se lleven esta diapositiva, llévensela y en cualquier exposición que ustedes hagan, preséntenla, ¿no? Y sigan diseminando la campaña, ¿no? De anti-tabaco. Con eso están haciendo mucho porque van a disminuir la incidencia de toda una serie de enfermedades respiratorias, no respiratorias, cancerígenas, no cancerígenas, tanto del hombre como de la mujer. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Muy bien, entonces eso es lo que yo quería que ustedes tengan el día de hoy, en el sentido de que dejar de fumar si se puede, no es un mito. Existen medios farmacológicos y sobre todo no farmacológicos, como son, por ejemplo, las terapias de grupo, las reuniones de grupo, el apoyo psicológico en el que pueda tener un paciente fumador y sobre todo tratar de hacerle comprender que el mismo, por propia voluntad, deje de fumar a través de hacerle comprender de todos los efectos que tiene el humo del tabaco y sobre todo los efectos que tiene en su propio organismo y en el organismo de los demás, de sus hijos, de sus familiares cercanos. Muy bien, eso sería todo por hoy. Ya nos estaríamos viendo en la próxima reunión. El día de mañana vamos a hablar sobre emergencias respiratorias para el grupo de práctica. Muy bien, cuídense mucho y no fumen. Eso tampoco no significa que van
Si no van a fumar, van a tomar o van a usar alguna droga, tampoco. Muy bien, muchas gracias. Cuídense. Eso sería todo, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, cuídense. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego.